pienso de la eutanasia? ¿Está a favor o en contra? Yo creo que los que están en contra es porque nunca se han visto en la situación de querer dejar de sufrir y que los obliguen a sufrir. Que los obliguen a sufrir. Te voy a decir cuál es el truco y por qué mucha gente está en contra. Y sobre todo el Papa habla mucho de la cultura de la muerte. Te lo cuento así. Uno de los trucos de lo que llamamos la derecha en general es asustar a la gente diciéndole que la van a obligar a hacer cosas cuando se establecen derechos que permiten a la gente hacer cosas. Me explico. El derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y si tiene un embarazo no deseado, a practicarse un aborto, si así lo decide, te lo presentan de la siguiente manera. Van a obligar a las mujeres a abortar cuando el Estado lo decida. Tú dices, no hombre, eso está muy mal. ¿Cómo van a obligar a las mujeres a abortar si no quieren? Que las van a llevar con la policía y las van a meter a la clínica y las van a obligar a abortar. Y luego se comen al niño, ¿no? Es una cosa así de horrible. No, es un derecho para quien quiera. Entonces el Papa dice, claro, es que están matando a los ancianos. No, cálmate. Ni a ti ni a mí nos van a matar, viejito. Pero si queremos, podemos pedir la muerte digna. Es un derecho y no una obligación. Si te dicen, mira, vamos a tratar de diseñar las ciudades para que, salvo en ciertos casos, tengas los servicios más importantes a 15 minutos de distancia y así no tienes que usar el transporte público ni sacar el auto a 15 minutos a pie, se fomenta que uses la bicicleta o que andes a pie, se contamina menos, estaría muy bien, ¿no? Si tienes la clínica y el supermercado y todo a 15 minutos. Entonces llega Milei o Laje o alguien así te dice, te van a obligar a vivir en un lugar donde todo esté a 15 minutos y alrededor van a poner vallas con policías y sí, no, nadie dijo eso. Pero es que si no simulan que los derechos van a ser obligaciones, no tienen público. Tienen que oponerse. Hay educación pública, te van a obligar a que el Estado enseñe a tus hijos lo que el Estado quiera. No, puedes poner a tus hijos en una escuela de cura si quieres. Pero tienes el derecho a usar la educación pública. En Estados Unidos juegan mucho esto. Claro, es que yo no puedo elegir a mi médico, me pone el Estado un médico en la medicina socializada. No. Yo con la medicina socializada española puedo elegir médico. De hecho, tenía una médica con la que tuve algún diferendo importante y me cambié de médico y ya, elijo yo a mi médico. No me van a obligar a tener al médico que el Estado dice. Entonces yo prefiero la medicina privada porque yo puedo elegir a mi médico. No es cierto. Acabas eligiendo al médico al que te tocó y al que tu seguro, el que tiene trato con tu seguro, el que tiene contrato con tu seguro. Porque si el médico que tú quieres no tiene contrato con tu seguro, como no seas millonario, lo puedes ver cuando sale de la clínica para subirse a su auto de lujo, para irse a su lujosa casa. Pero nada más, no lo puedes ver para que te atienda. Entonces es uno de los trucos que utilizan las ideologías, ciertos ideólogos de la derecha más repugnante, para convertir los derechos que deberían ser motivo de júbilo en amenazas de obligaciones. Te van a obligar a casarte con gente de tu propio sexo. No, espera, el matrimonio igualitario es para los que quieren. Si tú no te quieres casar con un señor bigotón y tú eres otro señor bigotón como yo, pues no te casas y ya nadie te va a obligar. No, pero van a obligar a los niños a ser homosexuales. No, lo único que está diciendo es que a los niños que son homosexuales ya no los vamos a tratar como los tratábamos cuando tú eras joven. Los vamos a tratar con respeto, vamos a entender que son parte de la sociedad igual que todo el mundo y que ser homosexual es una condición como ser rubio, ser alto, ser bajo, ser gordito, ser delgadito. Nada más. No, pero entonces te obligan a cambiar de sexo. No, nadie ha obligado a nadie a cambiar de sexo. Hay un debate que es de otro tipo y muy legítimo, pero eso no está ocurriendo en ningún lado. A nadie le están obligando a nada. Pero eso, con esa mitología formada sobre las obligaciones que el Estado te va a imponer, es por lo que funciona el viva la libertad de Milei. Porque ellos están defendiendo la libertad contra todas estas imposiciones que no lo son. Y cuando esas imposiciones no lo son, su reclamación de libertad es totalmente hueca. Las iglesias se mueven para que no se apruebe la eutanasia. Sí, se supone que es que la vida te la dio Dios.
entonces tú no puedes disponer de ella. Luego te cuentan la historia del libre albedrío y entonces tú te quedas como, pues ponerte de acuerdo tú, tu sotana y tu papa y luego vienen. Pues si yo tengo libre albedrío, ¿me dejas usarlo o no me dejas usarlo? Si no me dejas usarlo, ya no lo tengo. Entonces vamos a explicarnos todo sin libre albedrío. No, el libre albedrío existe. Vale, entonces déjame en paz. Si estoy sufriendo, si tengo un cáncer terminal, si me duele muchísimo y ni la morfina me ayuda y no me voy a curar y no hay milagro a la vista, ¿me puedes dejar descansar? ¿Tienes que obligar a sufrir? A las iglesias les gusta mucho que la gente sufra, sobre todo al cristianismo, sobre todo al catolicismo. El catolicismo vive del dolor de una manera jubilosa y es alarmante y es preocupante, ¿eh?